Imagina despertar y descubrir que la mitad de tu ciudad ha desaparecido, no por guerra, sino por algo invisible. ¿Qué pasaría si te dijera que esto realmente sucedió? Que eliminó a 100 millones de personas en solo 7 años. Hoy reconstruiremos el apocalipsis más devastador de la historia humana, la peste negra de 1348. Verás cómo se propagó, por qué fue imparable y el misterio que los historiadores aún debaten hoy. Porque comprender esta catástrofe es entender cómo una bacteria microscópica rediseñó completamente la civilización occidental. Octubre de 1347. Un barco genovés atraca en el puerto siciliano de Mesina, tras huir. Los marineros traen algo más que especias orientales, bubones del tamaño de manzanas cubriendo sus cuellos y axilas. En 48 horas, Mesina se convierte en un cementerio. Las autoridades expulsan el barco, demasiado tarde. Aquí está el dato que cambia todo. No fueron solo las pulgas de ratas lo que propagó la peste. Investigaciones recientes revelan que la transmisión de humano a humano fue el verdadero motor del apocalipsis medieval. Pero hay un misterio mayor que no resolveremos hasta el final. ¿Por qué algunas aldeas fueron completamente ignoradas? La bacteria Yersinia pestis había viajado desde las estepas mongolas siguiendo la ruta de la seda durante décadas. Cuando llegó a Crimea en 1346, encontró su arma perfecta, el asedio mongol de Cafa. Los mongoles, diezmados por la peste, catapultaron sus propios cadáveres infectados sobre las murallas como guerra biológica. Los comerciantes genoveses huyeron en barcos, sin saber que llevaban consigo la extinción de un tercio de Europa. Enero de 1348. Venecia, Génova y Marsella caen simultáneamente. La velocidad es sobrenatural para la época. ¿Sabes cuánto tardaba un viajero medieval en cruzar Europa? 3 meses. La peste lo hizo en 6. Los síntomas eran aterradores: fiebre violenta, vómito negro y manchas oscuras cubriendo la piel como tinta derramada sobre pergamino. Pero el horror real era la velocidad. Podías desayunar sano y estar agonizando antes del anochecer. Las ciudades colapsaron en caos absoluto. Los médicos huían, los sacerdotes se negaban a dar últimos sacramentos. Florencia perdía 1000 personas diarias. Los cementerios se llenaron en semanas. Comenzaron las fosas comunes sin ceremonias. Aquí viene el dato más perturbador. La peste no distinguía entre nobles y campesinos por primera vez. Reyes, obispos y mendigos compartían las mismas fosas. La muerte había democratizado brutalmente a la sociedad feudal europea. Los médicos de la época no tenían idea de qué enfrentaban. Su ciencia se basaba en la teoría humoral griega. Creían que el aire corrupto, el miasma, causaba la peste. Por eso los médicos usaban máscaras con pico. El pico contenía flores, hierbas y vinagre para filtrar el miasma. Era inútil, pero se convirtió en símbolo. Los tratamientos eran espantosos: sangrías masivas, quemar las bubones con hierros candentes, beber mercurio o arsénico diluido. Adivina qué porcentaje de pacientes tratados sobrevivía. Ninguno. Los tratamientos aceleraban la muerte horrorosamente. Sin entender bacteriología, la humanidad medieval estaba completamente indefensa ante un enemigo microscópico implacable y eficiente. Junio de 1340. La peste alcanza París, la ciudad más poblada de Europa con 200.000 almas. El rey Felipe VI huye al campo. La Universidad de París cierra. Los hospitales colapsan totalmente en semanas. Las crónicas hablan de carretas recorriendo calles gritando «Traed vuestros muertos», como una pesadilla sonora cotidiana. Pero algo extraordinario sucedió. Los supervivientes desarrollaron inmunidad genética que persiste hasta hoy en europeos. Agosto de 1348. Londres cae. El arzobispo de Canterbury muere. Toda Inglaterra entra en pánico terminal. La sociedad medieval comenzó a fracturarse de maneras impredecibles. Sin campesinos, los campos quedaron sin cultivar completamente. El precio del pan se multiplicó por 10. Pero simultáneamente, los salarios de supervivientes se dispararon por escasez laboral. Por primera vez en historia europea, campesinos podían negociar. El feudalismo había recibido su golpe mortal inadvertidamente. Esto desencadenó algo inesperado.
la mayor ola de antisemitismo genocida que Europa había visto hasta entonces. Los judíos fueron acusados de envenenar pozos, comunidades enteras quemadas vivas en Estrasburgo, Basilea, Frankfurt, sin evidencia alguna. El Papa Clemente VI emitió bulas declarando inocentes a los judíos. Fueron ampliamente ignoradas por turbas enfurecidas. La peste no respetó fronteras religiosas. Comunidades judías morían exactamente a las mismas tasas que cristianas, evidentemente. 1349. La peste alcanza Escandinavia, las islas británicas completas y penetra profundo en Rusia. Ahora el dato más perturbador de todos. Algunos monasterios se extinguieron completamente, sin un solo superviviente. Los archivos terminaban abruptamente a mitad de palabra. El escriba moría literalmente con pluma en mano redactando. 1350. La primera ola termina. Europa hace inventario de un apocalipsis sin precedente en historia registrada. Entre 30 y 60% de Europa había muerto. Ciudades enteras completamente abandonadas, nunca repobladas jamás. Pero aquí viene lo aterrador. La peste regresó. 1361, 1369, 1370. La peste continuó matando europeos regularmente hasta el Gran Incendio de Londres en 1666. Pero las consecuencias de 1348 transformaron Europa permanentemente de maneras completamente inesperadas e irreversibles. Con menos bocas que alimentar, pero misma cantidad de tierra, la riqueza per cápita se duplicó repentinamente. Los supervivientes heredaron múltiples propiedades. Campesinos se convirtieron en terratenientes, siervos demandaban libertad y la obtuvieron. El aumento salarial permitió invertir en educación, las universidades se multiplicaron, la alfabetización se expandió exponencialmente. Algunos historiadores argumentan que la peste negra indirectamente causó el renacimiento italiano del siglo XV. La crisis de fe causada por la peste debilitó fatalmente a la Iglesia, preparó el terreno para la Reforma protestante. La escasez laboral aceleró innovación tecnológica. Molinos de viento, relojes mecánicos, imprenta, todo floreció por necesidad adaptativa. El sistema feudal se desintegró en un siglo. Emergieron monarquías centralizadas, estados-nación modernos, capitalismo mercantil primitivo. Una bacteria microscópica había accidentalmente catalizado la transición de la Edad Media a la modernidad europea. Pero la medicina seguía ignorante. No fue hasta 1894 que Yersin descubrió la bacteria causante. Otros 500 años de brotes evitables, millones murieron innecesariamente porque la microbiología aún no existía como ciencia. La peste bubónica nunca desapareció. El último brote urbano mayor ocurrió en Los Ángeles en 1900. Hoy, entre 1.000 y 2.000 personas contraen peste bubónica anualmente. Es curable con antibióticos modernos, pero la resistencia antibiótica es creciente. Yersinia pestis está evolucionando. El fantasma medieval no está completamente muerto. Ahora resolvamos el misterio del principio. ¿Por qué ciertas aldeas fueron completamente ignoradas por la peste negra? Investigación genética reciente descubrió que poblaciones aisladas poseían mutación CCR5 delta 32 que bloqueaba entrada de bacteria. Estas comunidades habían sobrevivido plagas romanas anteriores. Selección natural las había preparado inmunológicamente sin saberlo generaciones antes. La misma mutación que las salvó de peste bubónica también confiere resistencia moderada a VIH actualmente. Los descendientes de supervivientes de peste negra tienen ventaja inmunológica mensurable en población europea contemporánea. La peste negra fue apocalipsis, pero también fue el mayor experimento de selección natural en humanos jamás documentado. Rediseñó genética europea, demolió feudalismo, catalizó renacimiento, debilitó teocracia, aceleró tecnología, todo sin intención alguna consciente. Esto fue el apocalipsis medieval. Si aprendiste algo nuevo, suscríbete. La historia siempre tiene más secretos.